palabra que el Señor ha estado tratando durante un tiempo en mi vida, y sé que cada cierto tiempo el Señor viene tratando también en medio de la iglesia, en medio de sus hijos. El Señor, como les mencionaba de Nantito, y les vuelvo a recordar esto, que el Señor obra en nuestros corazones, y cada palabra a través de un apóstol, profeta, cada ministro que se para enfrente de nosotros viene a contribuir a nuestras vidas, viene a construir, viene a edificar el edificio espiritual que somos delante del Señor. Entonces, cada día constantemente el Señor ha venido edificando. La semana pasada la profeta Jennifer estuvo acá hablando de... ¿Se acuerdan de lo que estuvo ministrando ese día? ¿Los que pudieron venir? Sobre la voz del Señor, sobre el oír específicamente. ¿Se acuerdan? Entonces cada palabra que viene, que está siendo soltada o ministrada, va edificando nuestras vidas y no podemos olvidarlas. Así que les sugiero que constantemente usted esté revisando el grupo de la iglesia, las palabras, las distintas palabras que están ahí, porque tenemos la tendencia a ir olvidándonos. Y como que a veces creemos que la palabra anterior como que se suprime con la última. Y es todo lo contrario, esa va aumentando nuestro nivel de fe, de confianza en nuestro Dios. Entonces, hoy día quiero compartir con ustedes, como les mencionaba, lo que el Espíritu del Señor ha estado colocando en mi corazón. Constantemente, amados, el Señor de tiempo en tiempo nos vuelve a repetir algunas cosas de la misma forma que el Señor lo hizo con el pueblo, su pueblo escogido. Hace unas semanas atrás, quizás un mes, 2 meses, el Señor nos confrontaba y nos hablaba que nosotros habíamos caído en la idolatría. ¿Se acuerdan? Similar le ha ocurrido durante toda la historia al pueblo de Israel. O sea, el Señor en bastantes oportunidades los reprendió y les dijo, salgan de esa condición, ustedes vuelven a caer en lo mismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el amor del Padre, el amor del Señor nunca ha dejado de ser. Entonces, si le vuelve a repetir las mismas cosas de una manera u otra, es porque su amor está a favor de su pueblo. Si el Señor en alguna medida, en algún momento nos habló que éramos idólatras, es porque su amor viene sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas, porque quiere sacar esa condición que nos estorba, que no nos ayuda, que no nos contribuye, que en el fondo lo que hace es desviarnos del propósito y del diseño que el Eterno tiene para con cada uno de nosotros. Entonces no desestimemos, como les he dicho en algún momento, cada administración, cada palabra, cada enseñanza que proviene de parte de nuestro Dios, que proviene de parte del Señor. Porque a veces decimos, pero Señor, si 2 años atrás tú nos hablaste de la idolatría y hoy día estás con lo mismo. Quiere decir que volvemos a caer o tenemos la tendencia a caer en las mismas conductas. Entonces a veces somos un tanto cíclicos. Somos un tanto cíclicos porque volvemos a caer en conductas que no agradan el corazón del Señor. Aún cuando conocemos lo que es el pecado, lo que es la rebelión, entendemos lo que es la iniquidad, cómo opera en medio de la iglesia y en medio de sus hijos principalmente, volvemos a caer en conductas que no agradan el corazón de nuestro Dios. Entonces el Señor constantemente está edificando nuestras vidas. En Primera de Pedro 2, vamos a leer varios textos y me gustaría que si puede lo va escribiendo para que después los vuelva a recordar también. El Señor dice lo siguiente a través de su palabra en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él, que es una piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y vosotros también, le dice, nosotros, el pueblo, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Se acuerda la visión que tenía el pastor Juan José, o un sueño en realidad que tuvo el pastor Juan José la semana pasada? Y hablaba de que él entraba en una casa, no sé si se acuerda. Entonces esa casa somos nosotros. ¿Y cómo la veía él en una primera instancia? Bien rústica, ¿se acuerda? Había así media rústica, no con tantas terminaciones, digamos. Y es así como muchas veces estamos delante del Señor, de una forma más rústica, no terminados. Aunque a veces creemos que hemos avanzado en algunas áreas,
realmente cómo nos ve el Señor a nosotros. Cómo ve este edificio, cómo ve esta casa espiritual. Por eso es que el Señor dice ahí en su palabra, ustedes son esa casa espiritual. Sean edificados en esa casa espiritual que ustedes son y que ustedes representan. Entonces, personas que hay acá en medio de la congregación que conocen de construcción, saben cuando una casa está terminada y también saben cuando una casa no está terminada. Y muchos de nosotros conocemos a simple vista cuando hay una terminación buena y cuando hay una terminación como más o menos nomás. Como que pasó así como a la rápida el maestro. Pero amados, el maestro que está construyendo esta casa, este edificio espiritual, es el Señor de señores y jamás va a ser algo a medias. Entonces a veces como que nos cuesta avanzar en algunas áreas es porque el Señor se toma su tiempo también. Porque necesita hacer una construcción firme, sólida, estable, permanente. Recuerde que el Señor dice que nosotros debemos ser fieles, ¿cuánto? ¿2 días, 3 días? ¿1 año, 2 años? ¿Cuándo? ¿Cuánto tenemos que ser fieles? Siempre, o sea, hasta el final. Entonces el edificio que nosotros somos y representamos de parte del Señor no está siendo bien construido, no está siendo bien edificado. El Señor no tiene problema en sacar algunas áreas que no le parecen, que no son buenas. ¿Que es fácil? No. Porque a veces hay cosas que nos hacemos costumbres y son áreas en las cuales el Señor ha estado tratando conmigo. Y sé que el Señor también está tratando con usted. Porque a veces uno piensa que tiene cosas y áreas conquistadas. Cuando el Señor dice, a ver, como que esto no me quedó muy bueno en realidad. Como que no tiene el brillo que yo quiero que tenga. Como que el barniz que le pasé ahí no es. Y viene y lo saca. Nosotros decíamos, no, pero si estaba listo, estaba como ya casi completo. No, dice el Señor, afuera, abajo. Y lo vuelve a construir. ¿Qué dice el Señor de nosotros que somos en sus manos? Un barro. Entonces Él edifica en nuestras vidas conforme a su voluntad. Entonces debemos dejar constantemente estar expuestos, debemos dejar nuestra vida expuesta en su mano, en su presencia, para que Él realmente edifique conforme al diseño correcto que tienen los cielos de cada uno de nosotros en ese edificio espiritual que representamos. Algunos han conquistado alguna medida en algunas áreas y otros en otras, pero cada uno de nosotros debe llegar a ser perfecto. Eso es la medida que el Señor pide de cada uno de nosotros. Aquellos que somos seguidores del Maestro, del gran yo soy. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. ¿O no está de acuerdo? Más que de acuerdo conmigo, que esté de acuerdo con la palabra. Amén. Somos ese edificio espiritual, somos esa casa que constantemente está siendo edificada, construida y muchas veces reconstruida. Porque vienen de repente esos sismos que muy bien los conocemos nosotros, que cuando no ha estado firme algo, se tiene que caer. Cuando vino el terremoto aquí en Talca, ¿se acuerda? Tragedia, y todos quedamos como bien impactados con la situación que ocurrió. Pero finalmente, y viéndolo de una forma positiva, fue para mejor en algunas áreas. Porque había muchas casas que si no hubiese sido por ese terremoto, se hubiesen caído, quemado o hubiese pasado cualquier otro tipo de tragedia. ¿Sí o no? Entonces a veces las cosas adversas que nos ocurren, nosotros decimos, pero ¿cómo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo confío, creo y coloco mi confianza en ti, ¿por qué me pasa esto? Es porque el Señor quiere que se derribe algo que creías que estaba bien construido para que se vuelva a reconstruir, para que tú coloques la fuerza, la gana, el deseo de tu corazón para que eso se vuelva a reconstruir. Entonces, como el Señor está edificando nuestras vidas y el Señor ha sido tan bueno durante todos estos años como iglesia, hemos podido ver su mano, su manto de misericordia, su amor. Una de las cosas que recuerdo, por ejemplo, de la semana pasada, cuando vino la ministración de su Espíritu al final,
Toda la palabra el Señor nos habló, pero al final hubo un tiempo especial de su espíritu, donde vino a través de una canción que salió del corazón de Él. Y eso vino como un bálsamo a nuestras vidas en medio del proceso, porque la palabra vino a remecer nuestro espíritu también, nuestro corazón, la conciencia, la mente, porque no estábamos escuchando correctamente, no habíamos puesto atención a nuestro Dios. Pero esa canción, esa ministración de su espíritu vino a traer ese bálsamo que necesitábamos para oír correctamente, para sacar aquello que nos estorbaba y que no nos impedía oír la voz del Señor. Pero amados, eso no es automático, es parte de una ministración del Señor. Si no coloco esa palabra como ejercicio constante, permanente en nuestras vidas, no voy a poder avanzar y va a quedar solamente como una emoción o una sensación del momento. Un momento lindo, agradable, grato y simplemente eso. Quiero decirles que nosotros como hijos del Señor no caminamos por sensaciones ni emociones, sino que caminamos por convicciones, porque Él nos ha convencido, porque su palabra ha provocado fe en nuestras vidas. Pero muchas veces, amados, nos cuesta creer. Una de las cosas que he estado analizando durante estas últimas etapas, hace semanas atrás el Señor nos habló a través de Bianca, el pastor Juan José, una administración donde viene un aguacero, viene la lluvia y proclamamos y declaramos esa lluvia y en la semana veremos la gloria del Señor. Oramos ese día, ministramos al Señor, etcétera, oramos y todo el asunto, hasta que el día lunes cayeron unas gotitas de agua y todos nos callamos, creyendo que ahí estaba la respuesta del Señor. Sin embargo, la respuesta no estuvo ahí. Porque el Señor continuó despertando a aquellos hijos para poder levantarse en la brecha. Porque a lo mejor lo que se vio el día lunes, que fueron esas gotitas, fue hecho conforme a nuestra fe. ¿Me entiende? Entonces, lo natural nos habla de lo espiritual. Así como el Señor estaba reprendiendo a su pueblo en su momento acerca de la idolatría, hoy día el Señor nos quiere hablar de la incredulidad. Porque muchas veces no hemos creído al Señor. Decimos creer, pero no creemos. Quiero tomar un extracto de la palabra profética de este año. Uno de los textos que mientras estaba, el Señor había puesto esta palabra, pero mientras estaba buscándola, me fui a la guía de este año, que dicho sea de paso, está a punto de terminar. Se faltan días. Y uno de los extractos de esta palabra dice que este año, año de fe sobrenatural, seremos embarazados de fe como nunca antes y por medio de eso veremos milagros poderosos y creativos, donde la gloria de Dios se hará visible. La iglesia que estaba dormida despertará a causa de la intercesión permanente del pueblo. ¡Gloria a Dios! Esa es una proclama de parte del Señor. Si vemos los resultados de esa proclama, ¿cuáles han sido? Podemos ver milagros generales. Y gloria al Señor por eso. Que nuestro hermano haya sido sano de ese cáncer, una tremenda respuesta del Señor. Un milagro de parte de Dios. Pero ¿y yo? ¿Dónde está la fe que he tenido? ¿Por cuánto? Estoy hablando de mí y de usted. ¿Por cuántos he orado para que se sanen, para que sean libres? ¿Cuáles son las maravillas que he visto durante todo este año?
¿O me ha faltado la fe? ¿O no he creído a lo que el Señor está trayendo? Por ejemplo, es probable, espero que sea un supuesto mío nomás, pero es probable que alguien haya pensado, cuando la pastora Jenny entregó unos audios, la voladita que se está yendo la pastora, Andrómeda, ¿dónde? Es probable que no haya existido fe suficiente en nosotros para creer aquello que el Señor está mostrando, para creer en la dimensión que el Eterno nos está introduciendo. Entonces, constantemente, amados, el Señor ha estado reprendiendo a su pueblo y hoy día viene a reprender, a sacar esa condición que muchas veces nos viene a estorbar y no nos permite avanzar. Entonces, ¿hemos visto acaso los milagros creativos? La gloria de Dios que se hará visible en la iglesia. Cada mañana probablemente nos hemos continuado quedando dormidos y no nos hemos despertado, como dice uno de los mensajes acá, a las 6 de la mañana a orar. Hoy día tuvimos una convocatoria de varones, hombres. Gloria a Dios, gloria al Señor por aquellos que pudieron estar esta mañana. La presencia de su Espíritu estuvo presente. No era lo que nosotros esperábamos, pero sí era lo que Él quería desatar y hacer en medio de este lugar. Así como la semana pasada, la semana anterior, vimos cómo el Señor se manifestó y se glorificó en medio de los jóvenes. Dios está haciendo cosas poderosas, pero hay una parte del pueblo que no está creyendo y que está deteniendo la manifestación poderosa del Espíritu del Señor en nuestras vidas. Y quizás no somos incrédulos al 100%, por así decirlo. Pero sí hay algunos vestigios, alguna medida de incredulidad. ¿Qué dijo el Señor de nosotros? Mayores cosas que esta harán en mi nombre. Y nos conformamos con las gotitas del día lunes. ¿Dónde están las mayores obras que usted y yo debemos realizar? Porque es lo que el Señor ha estado tratando conmigo. Si va un dedo para allá, vienen 3 para acá que me están apuntando. No hemos tenido fe suficiente para creer al anuncio, a la palabra, a lo que el Señor nos ha estado ministrando, aquello que el Señor nos ha estado entregando. Entonces, muchas veces decimos que creemos, pero nuestras propias acciones demuestran lo contrario. Porque a veces creemos solo en lo circunstancial, en lo que nos está ocurriendo, pero no ejercemos fe en lo que Dios ha dicho de nosotros. Porque muchas veces hemos preguntado, ¿cuántos tienen palabras proféticas aquí? ¿Cuánto el Señor le ha hablado de una u otra forma? Todos. Pero ¿cuántos han estado caminando en esa palabra? Probablemente hay muchas palabras que estén guardadas en el baúl de los recuerdos. Y solo nos acordamos de ellas de vez en cuando. Pero nunca hemos puesto en acción aquella palabra. Y a veces hemos sido juzgadores. ¿Por qué? Porque hemos juzgado a aquellos que han entregado esa palabra, ya sea un profeta, algún líder, algún pastor. Si no se cumplió, entonces no era de Dios, no es profeta. Hay que apedrearlo. Las piedras hoy día, amados, no son naturales. Las piedras hoy son los dichos de la boca. Son lo que decimos a veces y que no agradan el corazón del Señor. Porque nosotros no hacemos lo que corresponde, endosamos la responsabilidad a otro. Entonces, como no me resultó, la responsabilidad es de aquel que me dijo la palabra y no mía. Cuidemos nuestros labios, cuidemos nuestra boca. Aprendamos
a oír la voz del Señor correctamente. En el libro de Hebreos 3, del 6 al 19, aquí el Señor recuerda, a través de este libro de Hebreos, lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Y vuelve a decir aquí lo que estaba hablando anteriormente. Dice, pero Cristo como Hijo, en el versículo 6, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios, y si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. El versículo 7 dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. ¿Cuándo dice que escuchemos su voz? ¿Ayer? Hoy. Cuando oigan hoy su voz, no pongamos una coraza en el corazón. No coloquemos muros de protección muchas veces, o no coloquemos excusas cuando escuchemos la voz del Señor. No endurezcamos el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto, allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. ¿Cuántos años vieron los milagros los israelitas? 40 años, amados. La columna de fuego en la noche, la nube en el día, permanente, de forma constante, escuche bien, de forma permanente, de forma constante. Y aún así se rebelaron en contra del Señor. El maná venía todos los días, menos el sábado, y ellos iban y comían maná. Todas las mañanas estaba el alimento ahí, las perdices. Vieron los milagros, cómo el Señor los cubrió. Su ropa, ¿qué pasó con su ropa? No se desgastó. Vieron la manifestación gloriosa del Espíritu del Señor. Pero ¿qué es lo que pasaba con los israelitas en algún momento? El primer día que tenían hambre, que tenían sed, y vieron que había maná, fueron corriendo a donde estaba el maná. ¡Oh, qué rico maná! Y comieron maná. Tercer día, ¡oh, maná! Gloria a Dios, porque tenemos alimento y Él nos está alimentando. 200 días después, maná. Otra vez. Otra vez codorniz. Y eso es lo que pasa a veces con nosotros, amados. Otra vez que levantemos las manos. Porque nos acostumbramos a la provisión permanente, constante del Señor en nuestras vidas. Y de esa forma nos revelamos al Eterno. Porque estamos tan acostumbrados a su presencia, a la manifestación de su amor sobre nuestras vidas, que nos olvidamos cuando Él nos habla. Él proveyó, vieron esos milagros, pero se rebelaron. Se rebelaron en contra del Señor. No pusieron atención. Cuando el Señor los estaba reprendiendo, ¿cuántas veces se rebelaron en contra de Moisés? ¿Cuántas veces se rebelaron en contra de la palabra del Señor, en contra de la instrucción, en contra de la palabra, de lo que el Señor estaba trayendo para ese momento y que iba a ser perpetuo? Muchas veces. Y de la misma forma, amados, nosotros muchas veces nos hemos rebelado. Muchas veces
Emilio, nos hemos rebelado delante del Señor. No lo defienda, ¿ya? A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años, por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Su corazón siempre se aleja de mí. ¿Dónde está nuestro corazón, amados? Y rehúsan hacer lo que les digo. Porque a veces venimos acá y decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, lo que tú quieras, Señor, me doblego, me rindo, y después sigo haciendo lo que mejor me parece. Lo que mejor creo que puedo hacer. Y me olvido de la instrucción, me olvido de sus mandamientos, me olvido de sus enseñanzas, me olvido de la instrucción que el Señor nos ha estado dando. ¿Cuánto han estado practicando en estos últimos días las últimas ministraciones o las últimas palabras? Por ejemplo, cuando el pastor Juan José hablaba y decía, grábalas en tu corazón, en tu mente. ¿Cuánto han tomado ese desafío, amados? ¿O todavía estamos esperando que el Señor nos revele? Yo sé que hay hermanos que vienen de iglesias pentecostales acá y ahí no era opción. Y en distintas congregaciones, distintas iglesias también, que se tenían que aprender ciertos textos bíblicos. Como por ejemplo, cuando salíamos a la calle a predicar a la edad de 11 años más o menos, con un chofar sin pila, con un portavoz, así al aire en los cerros allá, en Niribilo, mi pueblo natal. A predicar la palabra del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por ejemplo, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Esos textos los aprendíamos cuando éramos chicos. Y sé que varios de los que están acá los conocen. Crecieron con ello. Pero ¿qué nos ha pasado? Hemos transmitido esa pasión por su palabra, por su mensaje, por sus mandamientos. Hay muchos textos, hay muchas palabras. Grábalas en tu corazón, grábalas en tu mente. Al caminar habían algunos textos que uno se los aprendía ni los entendía a veces. Hasta hoy día los entiende. Pero se los aprendían. Porque tenía el deseo, la pasión de entregar algo de parte del Señor. Y nervioso ahí para predicar. No había ningún hermano, pero nervioso igual. Grábalas en tu mente, en tu corazón. Hoy día que tenemos estos aparatos, nos olvidamos fácilmente de la verdadera instrucción. Como le he contado en algún momento, en la Biblia de mi tío Alén, finado por favor, ahí aprendí a leer la palabra. Así toda, no como un tablet de ahora, no, así, medio del campo, en el cerro, entré a cuidar los bueyes que mi papá me mandaba. Ahí aprendía y leía la palabra. En medio del antejardín, que eran varios cerros así para allá. Ahí el Señor ministraba. Ahí el Señor me enseñó. Porque tenía hambre de su palabra.
quizás sin entender. Cuando comencé a leer el Antiguo Testamento, ¡ay! Me pareció un Dios tan sangriento, así tantas guerras, los filisteos, los jebuseos, un montón de espadas. Le pregunté a uno de los, ¿pero por qué? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué mata a tanta gente? Nadie me respondió. Así que después cuando leí el Nuevo Testamento, ahí entendí realmente lo que el Señor quería hacer. Pero un niño de 8, 9, o sea, 8, 9, para esa edad, para ese tiempo, si yo tenía 11, 12 años. Pero así uno aprende, va aprendiendo. Entonces, dice así: rehúsan hacer lo que les digo, así que mi enojo, juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y aquí el Señor nos habla a nosotros ahora. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. El Señor coloca una advertencia aquí a los hebreos y le dice: cuidado, que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso, dice, e incrédulo, que los haga apartarse del Dios vivo. O sea, ese cuidado que el Señor nos dice a través de su palabra no es solamente de un día, sino que de forma permanente, de forma constante. Y dice más adelante: adviértanse unos a otros un par de días. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso. El otro, por favor. Bien, súper rápido. El otro. Se ha porfiado, yo. Más bien, mientras dure ese hoy, acuérdese que ese hoy es permanente, es un presente continuo. Asegúrense que mientras dure ese hoy, ese presente continuo, anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. No está diciendo solamente que los pastores tengan que animarle, no está diciendo que solamente una persona debe animar a todos, sino que dice: anímense unos a otros. Mira, aquí esta versión dice: adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. El 14 dice: pues si somos fieles solo un momento, ¿dónde está el 14? Hemos llegado a tener parte con el Señor, con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos desde el principio. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece al Señor. O sea, ser fieles de forma permanente, de forma constante, hasta el fin. En medio de este tiempo que hemos caminado, de estos años que llevamos, 16, 17 años, o 18 más o menos, 18. Hemos visto como algunos lamentablemente no han creído a la instrucción del Señor y han quedado tirados en el desierto. Lamentablemente, amados, que para nosotros no es ninguna alegría, por cierto. Porque todos quisiéramos que pudieran caminar, avanzar y conquistar a la palabra. Vimos en medio del camino muchos dones de parte del Señor, muchas gracias lindas de parte del Eterno. Pero no creyeron a lo que el Señor les había entregado. Se doblegaron probablemente delante de un sistema. Me acuerdo cuando en los primeros días, hace aproximadamente 17 años atrás, una de las primeras hermanas que llegó a la congregación, donde nos congregábamos, una niña, una jovencita, y ministraba al Señor de una forma tan especial, tenía un corazón tan lindo. Y cuando entró a la universidad, se fue.
hijos de Dios, que el Señor les habla, que el Señor les ministra, les entrega una palabra, no creen al anuncio de Dios. Entonces, cuando escuchen hoy su voz en ese presente continuo, no endurezcamos nuestro corazón. No coloquemos incredulidad en lo que el Señor nos está entregando, sino que confiemos en aquello que el Señor nos ha dicho. Recuerden lo que dice, y vuelve a repetir acá: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron? Dice el 16, contra Dios a pesar de haber oído su voz. ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Entonces, en esta trayectoria, amados, que el Señor nos está llevando, que muchas veces podemos decir que andamos en un desierto, no queremos que nadie muera en medio del proceso que pueda ser difícil, por no creer en el Señor. Porque el Señor se enojó, se molestó con ellos. Si hay algo que detesta el Señor, es el que no crean en Él. ¿Qué dice la palabra? Que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Entonces, cuando la pastora Jenny hablaba la semana pasada, recuerde que esta es una continuidad de lo que el Señor nos ha estado hablando, de que debíamos oír correctamente la voz del Señor. Y al oír está ligada justamente ¿con qué? ¿Se acuerdan? ¿Con qué? ¿Ah? El oír está ligada o es igual a obedecer. Y obedecer sin creer no es obedecer ni es oír. Entonces aquellos que escucharon solamente de oído, pero no de corazón. Porque dice este pueblo: de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas su entendimiento está lejos de mí. Dicen que me honran, pero de verdad su corazón está lejos de mí. Entonces, si yo digo que estoy escuchando, junto con oír, creo, ejerzo fe en aquello que el Señor me está hablando y luego obedezco. Si no coloco fe, recuerde que cada palabra, cada mandamiento viene con su medida de fe. La palabra, la escritura, es profética. Cuando tenemos fe en lo que el Señor dice, vivimos una experiencia permanente, constante, con la manifestación sobrenatural de su Espíritu en nuestras vidas. Pero muchas veces nos acostumbramos, como estamos tan acostumbrados a que la manifestación poderosa del Espíritu del Señor nos ministre, nos comenzamos a adormecer y desobedecemos. Usted sabe en qué área de su vida, conforme a los mandamientos del Señor, conforme a las instrucciones que el Señor nos ha dado, le ha desobedecido o no ha creído a lo que el Señor le ha entregado. Usted conoce. Si alguien dice: Señor, aquí estoy, yo he obedecido en todo, no hay incredulidad en mí, creo en todo lo que tú me dices, venga para acá para que nos ministre a todos. Hay una característica, varias características en realidad, que hemos tenido durante la trayectoria donde el Señor nos ha llevado. Una de ellas es lo que el Señor nos hablaba hace semanas atrás, cuando hubo una manifestación de su Espíritu, ¿se acuerdan?
donde su Espíritu vino, donde pudimos ver la gloria de su Espíritu, la manifestación poderosa de su presencia en nuestras vidas, donde varios cayeron, vimos la gloria de Dios descender, que fue un pozo que en algún momento habíamos cerrado y se volvió a abrir. Hoy el Señor nos está hablando de que hay un pozo que nuevamente se tiene que volver a abrir. Y ese pozo tiene que ver con el pozo de la fe, de la confianza plena en aquel que nos llamó, que es el Señor. Porque si no hemos visto lo poderoso, lo portentoso que está proclamado, que está profetizado para este año, es porque no hemos creído a su anuncio, es porque no hemos creído a lo que el Señor nos ha estado hablando. Solamente hemos visto chispazos de la manifestación de su Espíritu. Pero ¿será lo que el Señor quiere que nosotros veamos? ¿O quiere que nos introduzcamos un poco más? Porque, amados, no va a ser con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu, pero al poner nuestra confianza en aquel que nos llamó. Y el 19 dice así: como vemos, ellos no pudieron entrar en el reposo, en el descanso, a causa de su incredulidad. O sea, ellos no tuvieron opción. No pudieron entrar a la tierra prometida por causa de no creer. Aun cuando vieron la manifestación, incluso ellos mismos dijeron: Señor, no queremos que tú nos hables a través de este monte. Queremos tener a alguien que interceda por nosotros. Aun viendo todo eso, ellos desobedecieron. ¿Cuántas veces hemos visto que Dios se ha manifestado? Pero como no lo ha hecho a lo mejor con nosotros mismos, o en nosotros mismos, no hemos creído. Cuando el Señor estaba ministrando su palabra en medio de su pueblo, andaba enseñando, hubieron discípulos de Él que creyeron a su anuncio, a su llamado, que a medida que el Señor les habló, ellos inmediatamente creyeron y le siguieron. Pero hubieron otros que miraban desde lejos y que veían los milagros, las señales, las maravillas, y aún viendo las señales, no creían. Es impactante, amados. A veces eso nos pasa a nosotros mismos. Que vemos cómo Dios sana a un hermano, a una persona, pero como no lo ha hecho con nosotros, no creemos. Hay incredulidad, falta de fe, falta de confianza, de convicción de lo que Él nos habla. En el libro de Juan, capítulo 12, versículo 37, dice así: a pesar de todas las señales milagrosas que el Señor había hecho, la mayoría de la gente aún no creía en Él. Imagínense. O sea, cuando Él ministró, cuando Él entregó, hizo sanidades, milagros, prodigios, en medio del tiempo que el Señor estaba ministrando, viendo todas esas señales, no creían en Él. Si hiciéramos un ejercicio y el Señor se parara al lado nuestro, de todo lo que Él nos ha dicho, personalmente digo, y nos mirara y dijera: ¿has creído en mí? ¿Qué le diríamos nosotros? ¿Cuánto es el porcentaje de confianza que hemos tenido en el Señor? Porque el creer tiene que ver con manifestar los mandamientos, la obra que Él nos ha enviado a hacer, y creer en lo sobrenatural de su Espíritu, que Él está depositando en cada uno de nosotros. Así como el Señor en algún momento reprendió al pueblo de Israel, hoy día nos reprende a nosotros. Porque hay muchas palabras que han sido soltadas en medio de esta casa. Una pastora decía: hemos sido a veces un poquito obesos espirituales. Tenemos harto de parte del Señor. ¿Cuántas veces hemos orado por sanidad aquí? Varias veces. Amén.
pregunto yo a usted, ¿cuántas veces usted ha orado por otros por sanidad? ¿Su vecino, su amigo, su compañero? ¿O solamente lo hacemos aquí entre nos? ¿Cuántas veces algún amigo suyo en su trabajo ha estado enfermo y usted, ven, yo voy a orar por ti para que seas sano? Porque a veces tampoco creemos que Dios puede hacer algo a través nuestro. Porque nos sentimos tan chilenos, tan como poquita cosa, quitado de bulla, como dicen por ahí. Y eso también es falta de fe. Si el Señor lo va a hacer a través nuestro, es Él a través nuestro, no nosotros. Solo tenemos que creer y confiar y saber que Él va a usar nuestras vidas simplemente. Somos un vaso en sus manos. Porque no va a decir, no, eso jamás. O sea, el Señor quiere usar tu vida y la mía para sanar a otros, para liberar, para manifestar su poder, su gloria. Obviamente que Él va a colocar tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Muchos no creían en Él. Eso era precisamente lo que el profeta Isaías había predicho. Y aquí dice lo siguiente: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? El versículo 38. ¿A quién ha de revelarse el Señor? Su brazo poderoso. Pero la gente no podía creer porque, como también dijo Isaías, versículo 40, el Señor le ha cegado los ojos y les ha endurecido el corazón, para que con sus ojos no puedan ver y con su corazón no puedan entender, y ellos no puedan volver a mí, para que yo los sane. Isaías se refería al Señor cuando dijo esas palabras, porque vio el futuro y habló de la gloria del Mesías. El versículo 42 dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en Él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a los fariseos, por temor a que los fariseos, los expulsaran de la sinagoga. Y el versículo 43 dice, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Qué valoramos más nosotros? ¿La aprobación de nuestros amigos? ¿La aprobación de alguien que no conoce al Señor? ¿Alguien que habla en contra de Dios muchas veces? ¿Preferimos esa aprobación? O a lo mejor de un jefe. Porque a veces, amados, decimos que creemos en Dios porque Él es nuestra provisión, pero si algún jefe nos trata mal, como que tiritamos. Como que se me viene el mundo abajo porque puedo perder el trabajo, porque me puede pasar esto o lo otro. Entonces, por un lado, decimos que confiamos en el Señor, sin embargo, el Señor, una de las palabras de este año también decía que el Señor nos iba a meter como en una prensa, y en esa prensa iba a destilar su aceite. Entonces, muchas veces el Señor nos va a colocar en situaciones difíciles, complicadas, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Él quiere destilar de la pureza de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento. Entonces, amados, comencemos a sacar toda incredulidad, todo aquello que no nos ha permitido conquistar. Hay palabras que están alojadas en nosotros y que no se han logrado conquistar, porque no hemos caminado, porque no hemos dado pasos de fe, porque no hemos caminado en la conquista que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Somos una casa profética. ¿Por qué solamente algunos pueden, florecer y otros no? Recuerde que el Señor no hace acepción de personas. El Señor con todos tiene un propósito. El otro día nos contaba la hermana Elena, no sé si no vino hoy día. ¿Qué le pasó a esta señora? Bueno, en fin. Ya. Nos contaba el otro día, por eso lo digo, otra vez la misma, ya. Nos contaba que orando al Señor por una amiga de trabajo, que no sabía dónde vivía, pero estaba enferma.
Entonces ella dice que va saliendo de la casa, Señor, yo quiero ir a visitar a esta mi amiga, porque ha estado enferma y me gustaría ir a visitarla y todo, pero no sé dónde vive. Señor, muéstrame tú dónde vive ella. Y sale a la calle confiando po, en Dios nomás. Sale a la calle y justo va pasando un colectivo, lo hace parar y era el esposo de la señora esta. ¿Me entiende? Ese tipo de confianza y de fe el Señor quiere que nosotros tengamos en Él. ¿Cuántas veces el Señor le dijo a apóstoles, profetas, que fueran a tal lugar? A la calle que se llama derecha, le dijo a Ananías, ¿se acuerda? Para ir y orar por un tal Pablo que persigue a la iglesia, etc. Entonces, ¿cuál es el nivel de fe y de confianza que tenemos en el Señor? ¿En qué estamos confiando? ¿En Dios o en nuestras propias fuerzas? Amados, el Señor quiere agudizar ese pozo de fe que muchas veces nosotros lo cerramos. Porque como estamos acostumbrados al maná, total maná y todos los días. ¿Cuándo ha dejado de haber palabra en medio de esta casa? Dígame usted. Nunca. Nos acostumbramos al maná. Tengamos cuidado con eso. Y el Señor nos está hablando en buena. Tengamos cuidado con eso, iglesia. De no creernos decir que creemos y confiamos en el Señor. Cuando nuestras obras demuestran lo contrario. Con pequeñas cosas, con pequeñas acciones que muchas veces nos van sacando del fuego, del poder del Espíritu del Señor. Nos van desviando. No sé si ves lo de ahí adelante, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces tengamos cuidado. Cuídense, como nos he ministrado la palabra momentos atrás, de dejar de creer, de dejar de confiar en los distintos procesos y etapas en las cuales estamos viviendo. Hoy día estamos viviendo una vida plena en el Señor, porque podemos decir con confianza que no nos falta nada. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con lo que el Señor nos ha dicho? Porque cuando dice el Señor, mayores cosas que estas harán en mi nombre. Pero las cosas las queremos hacer para nosotros nomás. O sea, estando bien yo, no importan los demás. Una de mis hijas ayer recibió una reprensión. Señor, te reprenda, le dije. ¿De qué está? ¿Cuál era la noticia? No, también. ¿De cuándo? Ah, ya. Sí. Una hermana estaba enferma en la iglesia. Íbamos hablando con la Valentina. Y una de ellas dice, pero ¿y en qué me influye a mí? Señor, te reprenda. Empezamos a ministrarla, sacamos todo espíritu de incredulidad. Señor, mencija de pastor. Ya. Entonces, algunos no admitían porque lo estaban mirando, porque lo estaban observando. Entonces, si alguien nos pregunta en la calle o en algún amigo, compañero, qué sé yo, dice, ¿crees en Dios? O a lo mejor ni siquiera lo vamos a decir, porque no queremos que nos pregunten. Como le pasó a estos líderes judíos, que creyendo en lo que el Señor estaba haciendo, creían en Él, por temor a los fariseos, se quedan callados. Porque querían mejor, porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación del Señor. ¿Qué es lo que le pasó a Saúl? Quiso más quedar bien con el pueblo así. No, si el pecado que cometí no era tanto. Ven y bendíceme delante del pueblo y yo soy el rey.
pero delante del Señor. Entonces, ¿cómo estamos quedando delante del Señor? En el lugar donde nosotros estamos. Si alguien nos dice que necesita algo, o si alguien quiere que oremos por ellos para que se sanen, ¿estamos creyendo o nos estamos excusando muchas veces? Luego que el Señor los escuchó, en el versículo 44 dice, Jesús o Yeshua le gritó a la multitud y le dice, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios o el Padre que me envió. Pues cuando me vean a mí, están viendo a aquel que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en oscuridad. Entonces, al depositar nuestra confianza en el Señor, tenga por seguro que no vamos a andar en oscuridad, sino que vamos a andar en esa luz constante, en esa luz admirable, que es constante, que es permanente en nuestras vidas, sacando toda incredulidad de la mente. El Señor no tuvo problema cuando pudo discernir que aquellos líderes judíos, no sabiendo que creían en Él, que preferían quedar mejor con el pueblo, con los fariseos, que con Él. Él no tuvo problema de gritarle y decirle, aquellos que confían en mí, no solamente están confiando en mí, sino en aquel que me envió. Entonces hoy día, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en lo circunstancial? ¿Estamos creyendo en un decreto de un doctor? ¿O en alguna situación particular que podamos estar viviendo? Necesitamos creer nuevamente en aquello que el Señor ha dicho. Otro ejemplo está en Marcos capítulo 6, versículo 1. Cuando el Señor salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo, ¿de dónde era el Señor? De Nazaret, su pueblo. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que aún lo oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y en vez de darle gracias por todo lo que le estaba entregando, dice lo siguiente, y se burlaban. Es un simple carpintero. Tengamos cuidado con menospreciar a aquel que el Señor ha levantado. Pero si es un simple carpintero, ¿cómo le vamos a creer a él? Si trabajaba con marido y decir, los muebles que tengo en la casa son de este hombre. Él lo hizo. ¿Cómo le voy a creer a él? Trabajaba con su papá. Más encima andaban hablando cuestiones de que no era hijo de su padre. Tengamos cuidado y cerremos nuestra boca. Cuando el Señor obra a través de alguien, recuerde que el exceso de confianza constituye ¿en qué cosa? En un menosprecio. Tengamos cuidado con menospreciar a nuestros semejantes y menos al Señor. Entonces ellos se burlaron de él y lo menospreciaron. Conocemos a su hermana, conocemos a su hermano y ahora se cree con esa sabiduría, siendo su pueblo natal. Y ahí el Señor les dice, más encima se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces el Señor le dijo, un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo, y entre sus parientes y entre su propia familia. Y debido, mire, escuche bien, a la incredulidad de ellos, el Señor no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlo. Y el Señor, el último texto de ese dice, el 6 dice, estaba asombrado de la incredulidad de ese pueblo. Si el Señor se sentara al lado de nosotros, ¿quedaría asombrado de nuestra fe o de alguna medida de incredulidad que pueda estar en nosotros? ¿Qué cree usted? Coloquémoslo en la balanza. 40, 60, 100%
El Señor está agudizando nuestros sentidos espirituales y está agudizando nuestra confianza y nuestra fe en el Señor. Aún cuando estemos pasando por valle de sombra de muerte, aún cuando estemos pasando por situaciones complicadas, ya sea económicas, familiares, de salud, nuestra confianza debe volver a Él. Y nuestra confianza, amado, no está en que el Señor nos saque o no nos saque de una condición de enfermedad, de falta de trabajo. Nuestra confianza debe estar permanentemente en Él, en lo que Él está diciendo de nosotros. ¿Me entiende? Entonces mi fe o mi creer en el Señor no está condicionado a que Él haga lo que yo creo que Él debe hacer. Recuerde que el Señor no nos da lo que nosotros necesitamos, sino que nos da, el Señor no nos da lo que nosotros queremos, sino que nos da lo que necesitamos. Amén. Entonces, dice que él quedó asombrado de esa incredulidad. Marcos 9 al 14 dice, cuando regresaban donde otro ejemplo de falta de fe, de falta de confianza, de no creer, aún viendo las maravillas. Marcos capítulo 9, versículo 14 dice, cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían entre ellos. Enseguida, cuando la multitud vio al Señor, quedó sorprendida y corriendo hacia Él, lo saludaron. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Y el Señor dice así, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportar? ¿Soportar qué cosa? La incredulidad. ¿Hasta cuándo el Señor tendrá que soportar la incredulidad de nosotros? Traigan al muchacho, dice, y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio al Señor, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste cayó a tierra, se revolcaba echando espumarajos. El Señor le preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Desde su niñez, le dice él. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Y aquí le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Señor así sorprendido, o sea, ¿cómo que si yo puedo hacer algo? Le dice, ¿cómo que si tú puedes hacer algo? Dijo el Señor, todas las cosas le son posibles para el que cree. ¿Cómo que si puedo? Le dice ahí y lo confronta. O sea, ¿crees o no crees? ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo sacarte de esa enfermedad? ¿Cómo que no puedo darte ese trabajo? Si crees, para el que cree, todo es posible. Y mire lo que le dice el padre. Al instante, el padre del muchacho gritó y le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Si a usted le falta fe, puede hacer como lo hizo este hombre. Si nos falta fe, clamemos delante del Señor, así como lo hizo este hombre. Ayúdame en mi poca fe. Si su fe ha quedado corta, si su confianza en el Señor no ha sido lo que Él espera, vamos a gemir y vamos a volver a abrir ese pozo que en algún momento determinado se cerró. Como en algún momento creímos al principio en el Señor, cuando quizás un día levantamos la mano en el Señor, dijimos yo creo en ti, pero como nos acostumbramos a comer todos los días el maná, fue cayendo de nosotros la fe, la confianza, y fue apoderándose algún grado de incredulidad.
alguna medida de incredulidad. Es necesario sacudirnos de eso. ¿Qué es la fe, amados? Yo sé que usted se lo sabe, pero de memoria. ¿Qué es la fe? Si lo hablamos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay una versión que me gustó mucho y es muy acotada a lo que estamos hablando hoy día y conforme al año que estamos viviendo también. Mire esta versión lo que dice. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué es lo que nos va a llevar al origen hoy día o en este año? Su sustancia, nuestra fe depositada en el Señor nos va a llevar al origen. Su sustancia nos va a llevar al origen y dice así, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. O sea, la sustancia de las cosas que se esperan, la sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. La demostración no es algo místico, sino que es la demostración de las cosas que aún no se ven. Se hace invisible cuando mi fe está puesta en Él, cuando su sustancia me comienza a llevar al origen. Durante este año, el recorrido que el Señor nos ha llevado es que su sustancia nos va llevando constantemente y permanentemente a su origen. Entonces, que esa sustancia, que ese pozo de fe venga sobre nosotros nuevamente a generar, a germinar la semilla que tiene que ser sembrada en nosotros y volver a retomar aquello que el Señor ha dicho y cada palabra, cada proclama, creerla con convicción, con fe, con certeza, con seguridad de que el Señor lo va a hacer a través de nuestras vidas, lo va a hacer en nuestras vidas. Mire, cuando habla de la fe en el libro de Hebreos, habla de un montón de personas, de muchos próceres del Señor que creyeron por la fe Abraham, por la fe David, por la fe, un montón de personajes, habla de esa fe, de esa confianza. De Abraham, el Señor dice que por la fe fue como un errante en la tierra prometida, porque lo que el Señor le mostró fue algo sobrenatural, algo que él quizás en el camino pudo haber andado buscando, pero jamás lo encontró. Entonces hay cosas que el Señor nos ha mostrado a nosotros, unas que nos competen a nosotros en forma individual y personal, pero otras que nos van a conquistar la próxima generación, porque probablemente de las cosas que el Señor nos ha mostrado, algunas vamos a poder conquistar, no porque nos falte fe, sino porque algunas nos atañen a nosotros y otras van a ser para la próxima generación que viene después de nosotros. Recuerde que no somos personas individuales, que somos parte de una colectividad y que somos parte de una generación, que somos parte de una cadena que el Señor ha traído en medio de las distintas generaciones, de las distintas etapas. Entonces, amados, nuestra confianza debe estar depositada plenamente en nuestro Dios. Es tiempo nuevamente de volver a creer. Pero sin fe es imposible agradar al Señor, porque es necesario que el que a Dios se allega, el que a Dios se acerca, crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y concluyo con esto. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Pon, si lo puede buscar por ahí, Pedro, por favor. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Porque a veces, amados, ponemos nuestra confianza en lo que nosotros sabemos, en la sabiduría que nosotros hemos alcanzado. Porque a veces nos creemos un poquito más pillos que Dios y como que queremos ayudarle al Señor. Sin embargo, el Señor nos dice, a través de su palabra, pon toda
no solamente un grado de confianza. Pon toda tu confianza en Dios. Y todo, en hebreo y en el original, es todo. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en algunas acciones. Dice, pon en cuenta a Dios en todas tus acciones. Todas tus acciones. Y Él te ayudará en todo. No te creas muy sabio. Obedece a Dios y aléjate del mal. Así te mantendrás sano y fuerte. Iglesia Antioquía, vuelve a poner toda tu confianza en el Creador. El Señor sabe en qué etapa de vida estás viviendo hoy día. Él también sabe si en este año que ha sido proclamada esta palabra, tu confianza ha estado puesta en Él o hay solamente una medida que ha sido puesta en Él. Si ha sido solamente una medida, el Señor te dice a través de su palabra en este día, vuelve a poner toda tu confianza en el Señor. Vuelve a poner la seguridad que tienes, pónela y deposítala delante de Él. Vuelve a creer, amado, en aquellas palabras que creías que estaban olvidadas, en aquello que salió de parte del corazón del Señor, en aquello que el Señor te ministró. Vuelve a creer, vuelve a confiar, vuelve a ejercer fe, porque hay algo que va a volver a resucitar, hay algo que va a volver a revivir en tu vida, en tu corazón. Pon toda tu confianza en el Señor y ejerce fe en aquello que el Señor ha dicho. Pon tus ojos, pon tu mirada, pon tu oído en el Señor, que Él hará. Y vamos a ver las maravillas del Señor. Si bien es cierto, la palabra profética que se soltó a través de la guía de este año no es una palabra que se termine justo en el año, sino que esa palabra va a continuar creando, va a continuar edificando en nuestras vidas. Entonces, si no habíamos conquistado esa fe sobrenatural, este es el tiempo de poder conquistar esa fe sobrenatural para volver a creer en aquello que el Señor ha dicho de cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a ministrar.